cordiales a todos ustedes desde Canal 8, desde este canal de televisión de Tenerife y para todo el archipiélago. Y también bienvenidos al programa de Crítica en 8, que vamos a dedicar en esta ocasión a un tema de máxima actualidad en la isla y en Canarias, ¿no?, que es el anillo insular de Tenerife. Tenemos que, en primer lugar, dar la bienvenida a los invitados que en esta ocasión han accedido a participar en el debate. Don Gregorio Guadalupe, bienvenido, viceconsejero de Infraestructuras y Planificación del Gobierno de Canarias. Don José Manuel Bermúdez, vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife y portavoz del Grupo de Coalición Canaria en la Corporación Insular. Don José Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Don Juan Damián Gorrín, alcalde de Santiago del Teide. Don Juan, bienvenido. Muchas gracias. Don Ángel Llanos, consejero de Relaciones Institucionales y portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife. Don Ángel, bienvenido. Bien hallado, buenas tardes. Y don Pedro Calvo Franco, gerente de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales CONCAB. Don Pedro, bienvenido. Buenas tardes, don Ricardo. Bien, también tenemos que saludar y agradecer la presencia hoy en este debate. Nos están siguiendo aquí en los estudios la Junta Directiva de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales, CONCAB. Han querido sus miembros estar presentes y seguir este debate directamente, es decir, no a través del televisor, sino en vivo, ¿no? Bueno, pues les agradecemos muchísimo su presencia, los saludamos, les damos la bienvenida y los acogemos. Igualmente, todos aquellos ustedes que en sus casas quieran participar, saben que en este momento a pie de pantalla tienen el correo electrónico, por lo tanto quedamos abiertos, ese correo queda abierto a cuantas sugerencias, a cuantas posiciones, opiniones, discrepancias, cualquier expresión que ustedes quieran formular al canal y al programa en torno a este asunto o en torno a otros temas que en este momento no debatimos. De acuerdo con... también tenemos que agradecer, en el transcurso del programa escucharemos las declaraciones de don Juan Luis Lorenzo, presidente de la CONCAB, de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales y presidente de este Canal 8. Y don Antonio Martinón, consejero, portavoz, presidente del grupo del Partido Socialista Canario PSOE en el Cabildo Insular de Tenerife. Otros ciudadanos se van a expresar en la parte última del programa y escucharemos sus distintas voces, casi todas coincidentes, casi todas unánimes en una determinada posición que escucharemos. Bien, vamos, de acuerdo, si les parece bien, de acuerdo con el esquema del programa, a escuchar un primer informe, es un informe inicial que han elaborado los servicios informativos del Canal 8 y tras ese primer informe ya entraremos en debate en esta mesa. No se ha ejecutado el cierre del anillo insular y eso ha supuesto que se paralice la inversión de casi 400 millones de euros, nada más y nada menos que 66.000 millones de las antiguas pesetas. Es quizás la consecuencia que podemos calcular con mayor rapidez, pero no es la única, ni es la más importante. Detrás de los escandalosos números del retraso se esconden los costes que suponen las colas diarias en las carreteras que comunican el norte con el sur de la isla y el sufrimiento de miles de ciudadanos que viven las consecuencias de la falta de desarrollo de infraestructuras de forma cotidiana. Colas interminables de vehículos en una autopista saturada, madrugones para llegar a tiempo al trabajo y angustia, mientras observan con desesperación la parálisis de las instituciones que no toman en serio sus demandas y los tratan como a ciudadanos de tercera. Han sido muchos los colectivos que han pedido una solución al respecto porque el proyecto se diseñó hace más de 15 años y aún está a la espera. Hasta ahora ha pasado por diferentes fases y polémicas. Una, quizás, de las más duras, ha sido la solución al desarrollo del tramo de Los Realejos, que podría haberse resuelto buscando una salida dialogada con los colectivos defensores del medio ambiente.
colectivos que, cansados de ser ninguneados, apuestan por el movimiento ciudadano y a los que se les inculpa de que las instituciones no hagan lo que deben hacer, tomar decisiones y llevarlas a cabo. Pero volviendo al anillo, desde la CONCAP se ha insistido en el intento de no paralizar la ejecución de la obra. Han sido constantes las reuniones con los alcaldes del sur y del norte de la isla, que no han cesado de repetir la necesidad de sacar adelante el proyecto. José Carlos Mauricio, consejero de Hacienda, confirmaba recientemente que el dinero para el anillo seguía disponible y por parte de la Consejería de Obras Públicas se está pendiente del Cabildo para adjudicar la obra. La pregunta es, ¿por qué no se ha aprobado la obra por parte del Cabildo? Aparte del ya preocupante hecho de la falta de realización de las infraestructuras en la isla, en un claro agravio comparativo con otras, preocupan otras consecuencias y otras derivaciones. No es solo que no se invierta en Tenerife, hecho grave por sí mismo, sino también que los tinerfeños no disfrutan de unas mejores infraestructuras que agilicen y faciliten el día a día. Además, las empresas del ramo ya están comenzando a notar los efectos de una crisis sectorial que necesita urgentemente del apoyo de la inversión pública. Este ha sido un informe inicial sin mayores pretensiones que situarnos en algunos de los aspectos de este tema y de este problema. Estamos hablando y vamos a debatir sobre el anillo insular. Yo no sé quién de ustedes quiere hacer uso de la palabra. Por ejemplo, se ha hablado al final de pendiente del Cabildo. Falta aprobación del Cabildo. Esto me parece que se ha escuchado en el informe, ¿no? ¿Esto es así o no es así, José Manuel? Bueno, en primer lugar yo estoy de acuerdo en bastante de las precisiones que hace el vídeo que hemos visto, pero en algunas evidentemente no. Pues vaya a ellos. Concretamente en la que alude que se está pendiente de aprobación del proyecto por parte del Cabildo. Esto, yo creo que estando don Gregorio Guadalupe en la misma mesa que yo, será la persona más adecuada para decir que efectivamente esto no es así y no se está pendiente. Efectivamente, yo estaba buscando la fecha, pero el Cabildo, el 10 de mayo de 1999, tomó acuerdo en pleno de informar favorablemente el estudio informativo sobre el proyecto de terminación del corredor insular, tanto en los proyectos, en el cierre. Es decir, el Cabildo en este caso el Cabildo no es la entidad. O sea, no se está pendiente para la adjudicación de este proyecto del Cabildo de Tenerife. Muy al contrario, son muchas las reuniones que tenemos el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. La última creo que fue, Gregorio, corrígeme, creo que escasamente hace 8 o 9 días. Sí. Tuvimos una reunión que fue la última a la que yo pude asistir y en esa reunión, al contrario, lo que se está haciendo es intentando cooperar al máximo con el Gobierno por parte del Cabildo Insular para que se adjudique cuanto antes la obra. O sea que la pelota está en el tejado del gobierno, entonces, del gobierno autónomo. Bueno, yo creo que está en el tejado de la sociedad. Y vamos a empezar por un apunte que nos hacían. Venga. De que no, bueno, en el informe se planteaba de que no valorábamos o no ninguneábamos a los colectivos que se oponían. En este caso hablaba del Realejos ICOT, concretamente. Y yo me gustaría puntualizar un tema. El tema de los Realejos ICOT no es siquiera un proyecto, es un plan territorial especial. O sea, es una figura de planeamiento que lo que pretende simplemente es decir, el plan insular aprobado por el Cabildo de Tenerife dice que hay que hacer una carretera con características o geometría de autopista, aunque en el primer momento llevaría solo 2 vías en una dirección, que cierra el anillo insular. En este caso se estudiaba el tramo Realejos-ICOT y a partir de ahí lo que hace, digamos, la Consejería en el Plan Territorial Especial es analizar las distintas alternativas de ese posible trazado. Pero son alternativas de trazado para elegir una que a continuación, una vez, digamos, esa se de alguna forma, tras la información pública, tras valorar los costos tanto sociales como medioambientales como económicos, se elija, elegir esa vía. Y a partir de ahí se hace un proyecto, luego tiene una declaración de impacto, o sea que yo creo que precisamente no es por falta de escuchar, o quizá el problema del anillo insular ha sido que hemos escuchado demasiado. Y en eso yo asumo una parte de la culpa. Nunca se escucha demasiado si después se ejecuta con rapidez. Nunca. Escuchar no es malo, yo creo. ¿No? Digo, por parte de los gobernantes escuchar no es malo, no sería malo. El problema es cuando por el tema de escuchar se hace pretexto para no ejecutar, ¿no? Pero bueno, esa es una reflexión que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, ¿no? Sí, yo creo que un poco la responsabilidad a veces, y en este caso
las instituciones públicas, de las administraciones públicas canarias, está quizás más en lo que se deja de hacer que en lo que se hace, ¿no? Y yo creo que el anillo insular es un ejemplo claro de eso. Yo creo que las administraciones canarias, en este caso yo creo que el Cabildo es la pieza fundamental, por una razón clara, aparte de las competencias que tenga el Gobierno. Nosotros no estamos discutiendo las competencias del Gobierno, pero sí está claro que el Cabildo es el ente planificador del territorio en Tenerife, es el responsable del plan insular, y sí tiene una responsabilidad desde nuestro punto de vista en remover los obstáculos que impidan que los proyectos salgan adelante. Ahora mismo en Tenerife el anillo insular es un proyecto clave, como decían, estaban hablando ahí de 60.000 millones, pero con el porcentaje, el otro día nos explicaba José Carlos Mauricio, que con el porcentaje del 20% de sobrecoste que tienen todas estas obras, estamos hablando prácticamente de 100.000 millones de pesetas que va a costar el anillo insular. Es la obra de infraestructura más importante de momento de Canarias en este momento, pero igual que es la más importante, es la que no se hace. Y mientras en Gran Canaria vemos como una administración insular, en nuestra opinión, dirigente, que ha sabido remover los obstáculos, ha ejecutado más del 60% del convenio de carreteras, ha removido los obstáculos para que se ejecute ese 60% y ha solventado problemas, ha contribuido a solventar problemas, por ejemplo, como la vertiente de Bañaderos, y ya están pidiendo los empresarios gran canarios y sus instituciones detrás que se pongan en marcha nuevas obras que no están en el convenio de carreteras con el Estado. Pues aquí los obstáculos, los problemas, las reuniones de unas administraciones con otras, las indefiniciones, me han llevado a que los proyectos no se ejecuten, y la prueba es que los proyectos no se ejecutan. No estaríamos aquí hablando de este tema si el anillo insular estuviera caminando y se estuvieran haciendo los proyectos. Y esa es la verdad. Y ahora nos encontramos con otro problema que a mí me gustaría poner encima de la mesa, que es el problema de la financiación. Sí, es otro aspecto que vamos a tocar, si le parece, un poquito más adelante, para dar oportunidad a que todos los miembros de esta mesa se pronuncien en esta primera fase, ¿no? Bueno, yo plantear que el anillo insular indudablemente, sobre todo a la población del norte de la isla, y también a la que soportamos el crecimiento del desdoblamiento poblacional que ha tenido el sur por el efecto tan tardío del anillo insular, yo creo que sí le hemos recomendado al Gobierno de Canarias que, bueno, allá donde haya problemas como es el tramo de Realejo y Co, pues que se estudie, que se haga el mejor trazado que se pueda medioambiental, pero el trazado Santiago del Teide y Co, que es un trazado que está aprobado desde el año 99, pues que se pongan mano a la obra y que intenten que ese trazado pues salga hacia adelante, ¿no? Yo creo que ya es el momento de no seguir hablando del anillo insular, sino seguir hablando de realidades, es decir, que es lo que yo creo que quiere hoy nuestro pueblo ya, es decir, con este tema ya un poco a ellos les suena como que le tomamos el pelo, y yo creo que es el momento de que una vez por todas los pongamos a ir resolviendo el tema de, sobre todo donde no tenemos problemas, que es el tramo Ico-Santiago del Teide, ¿no? Y recientemente también el tramo Guía y Sora-Deje, pues ya también se ha tomado un acuerdo del Ayuntamiento de Guía y Sora por dónde debe ir el trazado, y bueno, yo creo que donde se vayan despejando esas dudas, pues ir trabajando, porque al final lo que quiere el pueblo es eso, es decir, realidades, y que no se siga hablando de una hipótesis de muchos años, y ese es el planteamiento que nosotros desde los ayuntamientos defendemos, ¿no? Bueno, todos damos por sentado de que el anillo insular es necesario en la isla, y yo creo que siempre a la población hay que decirle por qué. Evidentemente uno de los aspectos que decía antes el vídeo, que vendrá a mejorar el anillo insular, es el transporte, pero no es el único. Yo creo que la principal razón de apostar por el anillo insular, que no es otra cosa que unir el final de la autopista del norte en Los Realejos con el final de la autopista del sur en el municipio de Adeje, es llevar más economía a aquellos lugares donde todavía se puede crecer y desarrollar económicamente esa zona. Yo, por no liar con datos, simplemente comentar 4 aspectos muy brevemente. La población de derecho del norte de la isla ha descendido en 114 personas entre el año 2003 sobre el año 2002, cuando estamos hablando de superpoblación en Canarias, y cuando de hecho en el sur ha aumentado 18.300 personas en el mismo periodo.
La tasa de paro en la isla, el 30% de los parados de Tenerife están en la zona de donde no llegan las autopistas en el día de hoy, y sin embargo en la zona sur solamente hay un 19% del paro en la isla. Incluso los ingresos de los ayuntamientos son también significativos. Los ayuntamientos del sur han crecido su capacidad de inversión un 8%, y los ayuntamientos de las zonas donde no tienen autopistas tan solo han crecido un 2%. Y para finalizar, nos encontramos en posiciones de crecimiento de paro. El alcalde Santiago del Teide, y bueno, según los propios datos del área de economía del Cabildo, el municipio de Santiago del Teide, su número de desempleados creció un 51% en el año 2003 sobre el año 2002, y sin embargo en zonas donde sí hay vías rápidas, ese crecimiento o incluso se ha producido bajadas de desempleo. Con todo esto lo que quiero decir es que allí donde hay buenas comunicaciones, buenas infraestructuras y conseguimos que la gente se desplace, vaya y venga, y las mercancías también, evidentemente se crea empleo, se crea riqueza, y por esa es la apuesta decidida de todos por la anillo insular. Sí, vas a decir algo. No, yo corregir lo que es decir, ese dato que ha dado del 51% de parados en Santiago. No de parados, de aumento del número de desempleados en el 2003 con respecto al 2002. No, para nada, para nada. Es un dato erróneo. Son datos oficiales del INE. Somos el municipio que ahora mismo tenemos menos parados en la isla de Tenerife. No, yo en todo caso, pues felicitar aquí al Cabildo, al grupo de gobierno, porque explique de una vez para qué sirve la anillo insular. Yo quiero decir con todo esto que se ha explicado muy poco y se ha explicado mal a la población. ¿Cuál es la trascendencia de una obra de justicia social como es el anillo insular, que se proyectó hace muchos años? Que yo creo que frente a otras infraestructuras que se están haciendo buenas campañas de comunicación para explicar en qué consisten, en el caso del anillo pues brilla por su ausencia, ¿no? Sí. Más de 15 años se ha dicho, corríjanme, pero hace más de 15 años que está esto en danza. Y bueno, y no se trata, si planteamos por qué se ha tardado 15 años en todavía no realizarlo, no haberlo ejecutado, a ver, ¿qué causas han sido esas, entre otras cosas, para corregirlas y para facilitar el que sí se haga, ¿no? O sea, ¿a qué obedece el que durante más de 15 años no se haya metido mano a esta obra? Vamos a ver, yo he ido a un par de manifestaciones en las que no quiero entrar demasiado, ¿no? Ha quedado claro, absolutamente claro y meridiano, y no lo ha dicho el Cabildo, sino lo ha dicho el viceconsejero del Gobierno de Canarias, que a día de hoy no depende del Cabildo Insular de Tenerife ningún trámite para la adjudicación de ninguno de los dos subtramos que tiene el anillo insular. A día de hoy. Esto es así, y si no, lo puede corroborar el viceconsejero. Estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno de Canarias para sacarlo cuanto antes. Pero es que en política y en la vida no se trata de hacer las cosas a cualquier precio. Se trata de hacer las cosas bien. Se trata de hacer las cosas bien, no a cualquier precio. Entonces nosotros lo que estamos intentando es hacer las cosas bien en un proyecto que es complejo, que pasa por muchos parajes importantes, yo ya no digo naturales o no naturales, digo importantes para la vida del isleño y para la vida del tinerfeño, y por lo tanto el trayecto definitivo que se ha tomado o que se está tomando en el caso de los dos subtramos que acabo de comentar, ICO Santiago del Teide y Santiago del Teide Adeje, tiene que ser el adecuado, porque si no, nuestros hijos y nuestros nietos nos lo demandarán y dirán, han hecho ustedes mal las cosas. Por lo tanto es preferible, yo soy de los que prefiero, tardar un poco más en elegir, tardar un poquito más en elegir, y vuelvo a repetir que a día de hoy ya están decididos prácticamente los dos tramos. De hecho, el otro día el Plan General de Guía y Sora aprobó concretamente para incluir dentro de su plan general el trazado que va desde Santiago del Teide hasta Deje, y en el caso de ICOD estamos ultimando y por eso tuvimos las reuniones. En el caso de ICOD a Santiago del Teide pues lo mismo. Yo lo que digo claramente es que las cosas no es hacerlas a cualquier precio, las cosas es hacerlas bien, porque para eso hemos sido, los políticos que estamos gobernando, hemos sido designados por nuestros ciudadanos, para hacer las cosas bien, no para hacer las cosas a cualquier precio. Y la responsabilidad que tenemos es precisamente con los ciudadanos. Entonces, para terminar, antes se comentaba Cabildo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria, yo no voy a entrar en comparaciones entre el Cabildo de Tenerife y de Gran Canaria, pero sí le puedo decir
que el Cabildo de Tenerife invierte más en Tenerife que el Cabildo de Gran Canaria en Gran Canaria. Concretamente, en cada presupuesto son 10.000 millones de pesetas menos de inversión que tiene el Cabildo de Gran Canaria con los mismos ingresos. Nosotros en estos momentos en inversión pública, obras que se están haciendo en la isla, polideportivos, pabellones, centros de servicios sociales, cuestiones que le interesan al ciudadano, tenemos en estos momentos aproximadamente, se están haciendo 500 millones de euros en ejecución, unas 600 obras en todos los municipios de la isla de Tenerife. Entonces, eso es inversión pública también. Inversión pública no solamente carreteras, que también son necesarias y nosotros estamos a favor del cierre del anillo, pero inversión pública es mucho más que eso. Por lo tanto, comparar solamente en cuestiones determinadas con otro cabildo no me parece que sea justo con el Cabildo de Tenerife. Sí, yo sé que don Pedro Calvo está desde hace tiempo pidiendo la palabra, y después también don Ángel, pero yo les voy a rogar, porque el tiempo del primer tramo se nos ha ido, en cuanto recuperemos, don Pedro, usted será el primero el que hable, el segundo don Ángel, y así a continuación. No se les va a privar de la palabra a nadie. Te mandan, don Ricardo. No pierdan cuidado. No, el que manda es el realizador. Enseguida estamos con ustedes. Estamos en el Canal 8, canal de Tenerife para toda Canarias, y en el programa de Crítica en 8 dedicado al anillo insular de Tenerife. Hemos tenido una primera parte y ahora vamos a escuchar las declaraciones de don Juan Luis Lorenzo, presidente de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales, CONCAP, y también de este Canal 8 de televisión, y de don Antonio Martinón Cejas, consejero, portavoz, presidente del grupo del Partido Socialista Canario PSOE en el Cabildo Insular de Tenerife. Vamos con esas declaraciones. El gobierno de esta comunidad es el mismo en Tenerife que en Gran Canaria. En Gran Canaria está el 60% de las obras ejecutadas, en Tenerife está entre el 35 y el 38% como máximo de las obras ejecutadas. Y el gobierno es el mismo. Nosotros sí creemos que hay que mejorar mucho la red de carreteras de la isla de Tenerife. Especialmente hay que mejorar mucho las conexiones entre el norte y el sur. Hoy miles de trabajadores del norte tienen que ir al sur en una odisea y haciendo un esfuerzo extraordinario por muy malas carreteras. Eso hay que mejorarlo. Y hay que mejorarlo bastante. Son otros problemas los que han frenado el cierre del anillo insular de Tenerife. El problema, para nosotros, tenemos que decirlo con mucho dolor, el problema está en el gobierno insular. Que no solo es el tema de que los trabajadores que viven en el norte van a trabajar al sur, que también, ¿no? También los propios turistas que están en el sur hay que facilitarles el acceso al norte. O sea, yo creo que debemos ofrecer la isla completa, la isla entera, a todos aquellos que nos visitan, como un atractivo importante que tiene la isla de Tenerife, ¿no? Yo creo que el norte de nuestra isla vale la pena verlo. El Cabildo, ¿quién tiene el PIO? El Cabildo es quien tiene que ordenar nuestro territorio. El Cabildo es quien ordena el territorio. Pues por lo tanto, si hay un problema en nuestro territorio, el Cabildo es quien tiene que salir a resolver ese problema para que las obras, llámese el anillo insular, llámese Aeropuerto Sur, llámese Puerto de Granadilla, cualquiera de las infraestructuras, el Cabildo cuando hay un problema es quien tiene que afrontarlo, de verdad, sin intereses políticos y sin nada. Estamos hablando del desarrollo de nuestra isla. Hay tramos, desde luego, que es urgente acometerlos, como el tramo de Guía de Isora, por ejemplo, que lleva un retraso de 6 años, de forma casi inexplicable, ¿no? Se le está dando preferencia a otras obras, a otro tipo de infraestructura que no es el cierre del anillo insular. Que se han empezado los estudios de proyectos hace 3 años y que en estos momentos ya han salido a concurso y ya se está trabajando y de alguna manera. Y del anillo insular llevamos muchos años con esta obra y cada vez pues la vemos con más problemas. No se puede decir ahora que es que no hay dinero, que es que faltan los recursos, que no es cierto. No se puede decirle eso a la opinión pública. Nosotros nos hemos reunido con el consejero de Hacienda y el consejero de Hacienda hace 3 meses nos dijo que el dinero para el anillo insular estaba. Así me veo obligado a culpar al gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife, ¿no? El gobierno de Canarias como principal responsable del impulso de las obras y al Cabildo de Tenerife por desidia, porque aunque no sea competencia directa del Cabildo la ejecución de este tipo de obras, aunque sí su mantenimiento, yo creo que al Cabildo le corresponde un papel
protagonista de impulso político de lo que es importante para la isla. Asociados a la CONCAF estarían dispuestos a hacer una prefinanciación de las obras, a prefinanciar las obras llegando a un acuerdo que se contraten las obras cualquiera de las fases del anillo insular y estaríamos dispuestos a prefinanciarlas. Buscaríamos el dinero, ejecutaríamos la obra y el gobierno de Canarias pues nos lo pagaría en su momento. Estas han sido las declaraciones de don Juan Luis Lorenzo, presidente de la CONCAF y de este Canal 8 de televisión, y de don Antonio Martínez, presidente del grupo del Partido Socialista Canario PSOE en el Cabildo Insular de Tenerife. Había pedido la palabra don Pedro Calvo. Casi ya nos ha contestado el presidente de la CONCAF y también en parte don Antonio Martínez, un poco en la línea en la que yo quería intervenir. Nos está costando explicar que nosotros no estamos responsabilizando al Cabildo de ser la administración competente, sino de que está siendo bastante incompetente a la hora de desbloquear los problemas que encierra un trazado como el del Anillo, por el problema de la planificación del territorio básicamente. Ese para mí es un tema clave. Y en este proyecto y en otros, yo esta mañana estaba repasando un poco antes de venir aquí la lista de proyectos que no salen en la isla de Tenerife y que vemos, y me disculparán que insista en lo que se hace en otras islas, pero tenemos que mirarnos en lugares donde, pues, por lo que sea, se tiene un nivel de eficacia determinado, ¿no? El cierre del anillo insular, la vía exterior, la vía de cornisa, la variante del Padre Anchieta, la vía de servicio Santa Cruz, la ampliación de la vía de Ronda, el puerto de Granadilla, la ampliación del puerto de Santa Cruz, la nueva pista del aeropuerto del sur, el puerto de Fonsalida, el puerto del puerto de la Cruz, el tendido eléctrico, todo el problema que va a surgir alrededor de nuevos parques eólicos, la primera línea del tranvía y el Museo Oscar Domínguez, que me temo que es el único que va a salir de todo esto en un plazo breve. Estos son proyectos que esta mañana, simplemente haciendo memoria de lo que ha salido publicado en los medios últimamente sobre las obras de infraestructura de las que estamos hablando. Y es verdad que sobre el mismo territorio hay 4 administraciones funcionando, pero yo creo que de esas 4 administraciones el Cabildo es la que tiene la obligación de coordinar los esfuerzos de todas para que los proyectos salgan adelante. ¿Que no es fácil? Pues seguramente no. ¿Que hay que conciliar, que hay problemas, que hay que sentarse con los colectivos? Pero lo que no se puede hacer es que por hacer las cosas bien no se hagan. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Y yo creo que hay que buscar, pero hay que hacerlas. No, hay que hacerlas bien. Llevamos 15 años esperando para cerrar el anillo. Usted acaba de decir algo que de luego en la que yo no estoy nada de acuerdo. O sea, no hay que hacer las cosas solamente, hay que hacerlas bien. Porque si no podemos cometer errores en infraestructuras que son de un presupuesto tan alto y que afectan tanto a nuestro territorio, podemos cometer errores históricos. De acuerdo, pero las infraestructuras que están ahora sobre el territorio, sí, que no se han hecho, sí, están causando también un impacto por omisión. Los problemas que hay con el tráfico, los problemas de contaminación, de impacto ambiental por emisiones de CO2 a la atmósfera, el desgaste de las vías que están actualmente funcionando, un montón de problemas añadidos que son más graves todavía que el no tomar una decisión y elegir. Yo creo que, y lo digo con toda la modestia y sin querer... Porque se acumulan los asuntos. Yo creo que gobernar... Y a mí me gustaría contestar. A mí también, ¿no? Gobernar es tomar decisiones. Sí, sí. Y a veces pues, da la sensación 600 obras, que no se toman. millones de euros estamos haciendo, pues no sé si eso es tomar decisiones pues o no. Un 40% a lo mejor a usted, más de las empresas públicas canarias. A lo mejor a usted no le interesa saber que la cantidad de campos de fútbol artificial que hemos hecho, la cantidad de centros de servicios sociales. Es decir, usted me está hablando de grandes infraestructuras que el Cabildo impulsa, porque efectivamente es el gobierno de la isla, impulsa. No se nota, es el gobierno de la isla. No sé si notará o no, pero no es competente la adjudicación de las mismas al Cabildo Insular. No es competente al Cabildo Insular. Las que sí son competentes del Cabildo Insular están en marcha. Usted ha citado algunas. Pero las que no somos competentes, sino que lo que tenemos que hacer es poner aceite en los engranajes para que rueden. Fíjese, le voy a dar un dato, y perdone, no me voy a extender demasiado, le voy a dar un dato. Plan Insular de Ordenación del Territorio que usted ha comentado, ese plan está aprobado por el Cabildo. Ese plan está promovido por el Cabildo. Y le digo, en ese plan está recogido el anillo insular. Lo que no está recogido es por dónde pasa, porque no tiene por qué estar en ese plan por dónde pasa. Eso depende de un proyecto que tiene que decidir el gobierno de Canarias, pero en el PIOT está recogido el cierre del anillo insular desde hace 2 años, sin ningún problema. No hay ningún problema territorial, de planeamiento territorial con relación al PIOT. El problema es de trazado, que es lo que está intentando decidir
con la colaboración del Cabildo del Gobierno de Canarias. Bien, si permiten, don Ángel. Sí, yo quería comentar tres aspectos. El primero es que don Pedro se ha referido a las infraestructuras, a las obras que están pendientes de realizar. Pero claro, es que en la última década ha habido que sacar a Tenerife de un atraso histórico al que, bueno, fundamentalmente los gobiernos competentes en esta materia, que era el gobierno central, en materia de infraestructuras, nos habían sometido anteriormente. O sea, está haciendo la ampliación del tercer carril de la autopista del sur, se ha hecho el túnel de la avenida 3 de Mayo, se ha reformado por completo la autopista del norte, se ha hecho un gran aeropuerto Tenerife Norte, se ha hecho una conexión en la vía de Ronda en la Laguna, se ha hecho una conexión de Guajara con Santa María del Mar, se ha reformado toda la autopista del norte con vías paralelas. Podríamos seguir insistiendo en las cuestiones que sí se han hecho. Perdón, que yo no interrumpí, si me deja terminar, ¿no? Lo que estoy hablando de cuestiones que sí se han hecho, que evidentemente quedan infraestructuras de calidad que son muy importantes y que, como bien decía antes don José Manuel, yo creo que hay que plantearlas muy bien y analizarlas muy bien. El primero de los trayectos, de los trazados del cierre del anillo insular, el que va desde Los Ralejos hasta Ico de los Vinos, si usted le pregunta al vecino de Ico de los Vinos, le dice que lo quiere ya. Pero si le pregunta al vecino de Los Ralejos, le dice que no lo quiere. Porque es que al final gobernar es tomar decisiones, pero son complicadas, ¿no? Y sobre todo cuando pasamos por tres espacios naturales protegidos. El Barranco de Ruiz, la Rambla de Castro y la zona de Campeche, Estigaiga y Ruiz. Y la tercera cuestión. En los últimos años, el cierre del anillo insular ha estado permanentemente recogido en los presupuestos generales del Estado, en los convenios de carreteras entre Canarias y el Estado. Pero a mí me sorprenden mucho las declaraciones que antes ha hecho don Antonio Martinón, y yo creo que es bueno que los vecinos de Ico de los Vinos, de Santiago del Teide, de Adeje y de Guía y Sora sepan que el Estado, en los presupuestos generales que acaba de presentar para el año 2005, elimina 16 millones de euros, y aquí tengo una copia de los presupuestos, 16 millones de euros de los dos trayectos, de los dos trazados principales del cierre del anillo insular. O sea, estamos hablando de la cantidad de dinero necesaria que siempre ha estado en los presupuestos del Estado para hacer esta obra, en la primera oportunidad que ha tenido el Partido Socialista, que es quien gobierna ahora en España, de mantenerlos, se los ha quitado y los ha destinado a otras zonas de España. Y este sí que es un problema que debemos afrontar en estos momentos. Sí, los aspectos de la financiación hemos quedado antes, que teníamos que abordarlo, pero antes también... Don Gregorio y también, no solo don Gregorio, sino también don Juan Damián también querían intervenir. Yo empezaría por una frase que dijo Pedro Galvo de que no se ha informado suficientemente a la sociedad del anillo insular. Que ya no sé qué más se puede hacer. En primer lugar, porque el plan insular, como bien han dicho consejeros del Cabildo sobre todo, es el Cabildo el que planifica, la Consejería de Obras Públicas, el Gobierno de Canarias no planifica, aprueba planificaciones como es el anillo insular, pero es una propuesta insular y lo que se limita luego ya a la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, como se llama ahora, en vez de Obras Públicas, que era mucho más corto, es ejecutar esa zona. A mí me gustaría, lo tengo de cada uno de los proyectos, pero hacer un breve repaso de cuáles son los trámites, porque además un proyecto de estas características, un proyecto que, como se ha dicho, pasa por terrenos muy delicados y un proyecto complicado como es una carretera, porque está sujeta pues, a una serie de normas, no se puede, no es un trazado que se haga con un lápiz sobre un mapa y por aquí va, o sea, tiene normativas de pendientes, de túneles, de curvas, o sea, es muy complicado y que además hemos de cumplir porque está sujeta a un convenio con el Estado. Y hay que reconocer otra cosa, que además es el que adjudica. Vamos a decir, nosotros digamos, en este caso, los competentes en la adjudicación es exclusivamente el Ministerio de Fomento, y lo ha sido siempre, excepto en las obras que hemos prefinanciado, la comunidad autónoma, que ha prefinanciado alguna para adelantar, y si quieren, pues entraríamos en la filosofía de cuáles fueron los planes, pero yo creo que no es el momento. Pero mire, estos proyectos empezaron prácticamente todos en el año 96, con estudios informativos, que luego ahora ya son planes territoriales especiales, con proyectos de trazado, y fueron cumpliendo todos sus trámites uno a uno hasta prácticamente el año 2002, 2003, 2004, que es cuando se acaban desde los estudios de impacto a los proyectos, ya estoy hablando de proyectos de construcción aprobados. Por poner un ejemplo, que es el tramo ICO de los Vinos Santiago del Teide, pero es que son, digamos, sobrevienen una serie de circunstancias. Cuando el proyecto ya está aprobado, después de muchas discusiones, hubo unas comisiones, digamos, tripartitas entre Cabildo Insular, Consejería de Obras Públicas, en aquel momento todavía Consejería de Obras Públicas, y Viceconsejería de Medio Ambiente para llegar a definir un trazado. Se tardó bastante, se decidió. Hubo que cambiar incluso la Ley de Espacios Naturales, porque
evaluando, estamos diciendo que al hacer una carretera vamos a pasar por espacios muy delicados, pero tenemos que pasar porque no se puede hacer una tortilla sin romper algún huevo, por decirlo de una forma en plan de refrán. Los huevos necesarios. Pues hubo que decir, bueno, sacrificamos el 1,5% del espacio del Chinllero y para eso modificamos en el Parlamento por unanimidad la Ley de Espacios Naturales, porque además era una zona bastante, digamos, antropizada, tenía caminos, tenía fincas, no era básica una reserva especial. Para afectarlo menos al Chinllero, la alternativa era afectar mucho más al Parque Rural de Teno. Y se sabía, y esa fue la alternativa que se eligió. ¿Qué sobreviene luego? Pues que en la Unión Europea, y de eso es responsable también el Gobierno de Canarias, y alguna culpa tenemos en el tema de descoordinación, se declara un LIC prioritario en el barranco de Erjos. Claro, eso obliga ahora a cambiar el trazado allí porque los, digamos, 3 viaductos que se planteaban no se pueden ejecutar o van a tener unos problemas porque hay otras alternativas. Variaremos el trazado. Hemos discutido esto, hemos discutido con el Cabildo, hemos llegado a un acuerdo con el Cabildo y espero llegarlo también con mis compañeros de Medio Ambiente en el sentido de decir, vamos a licitar el tramo hasta el tanque y luego ya intentaremos solucionar, hay que variar un enlace, hay que ampliar en 1 kilómetro prácticamente un túnel, que de 3 kilómetros pasará a 4,5, pero bueno, no es mejor trazado, pero evita afectar ese LIC prioritario. Evidentemente, esto que parece tan sencillo quiere decir que lo más rápido que podemos tener acabado todos los proyectos de construcción, en este caso el de ICOP Santiago del Teide con esa alternativa y para licitarlo sin esa alternativa, que hay que presentar un proyecto y son cajones lo que cuesta. Modificar, que ahora Guía de Isora ya ha aprobado el planeamiento, está a punto de publicarse en el Boletín de la Provincia y podemos escoger el tramo intermedio que quedó pendiente de modificación por una propuesta que el Cabildo nos hizo, recogiendo a su vez una propuesta, en este caso de los agricultores del sur. Todo esto quiere decir que antes abril-marzo del 2005 no tendremos los proyectos acabados y se empezará a licitar entonces. Pero esto empezó en el año 96. Sí. Yo quería puntualizar que para mí es una sorpresa que me he encontrado hoy en el tema porque yo pensé que el tramo Santiago del Teide y con los vinos tenía todas las bendiciones y que ese tramo estaba un poco ya pues prácticamente a punto de salir a... Pues hoy precisamente me estoy enterando aquí de que no... Decir, alcalde, que los ayuntamientos están recogiendo los planeamientos de ICO, de los vinos, Garachico, el Tanque, Los Hilos y Santiago del Teide, ese trazado, pero tenemos que variarlo evidentemente. Entonces, pues los encontramos con que bueno, los encontramos parece que, perdone, que el alcalde de Santiago del Teide no sabía nada de eso. No sabía precisamente del problema que nosotros hasta hace unos meses tampoco. Es decir, cuando nosotros presentamos... El tema es que tenemos no 4 administraciones que decía al principio don Pedro, sino 5. Ya. Por eso, me siento responsable del 20%. En este caso, yo no estoy haciendo aquí reproches, yo he venido a esta mesa con la sana intención de que de una vez por todas hablemos de proyectos y de realidades y que el pueblo de una vez por todas sepa cuándo esté trazado, porque el trazado hablamos de 16 años, pero podemos hablar de mucho, si hablamos del tramo de Santiago del Teide, se sigue hablando de muchos años más atrás, se van de 16 años hacia atrás, ¿no? Entonces ya la gente, en su día hubo un trazado marcado y ya la gente esto se lo toma como que no lo ve, ¿no? Entonces yo creo, y bueno, yo sé que hay mucha voluntad por el gobierno en que así sea, pero espero de que una vez por todas los trazados, sobre todo, yo entiendo de que, ya lo comentaba Ángel Llanos, el tema de los realejos a ICO es complejo, ahí sí que hay que hacer un esfuerzo, sobre todo intentar buscar un buen consenso para que al final sea el mejor trazado para todos, ¿no? Pero donde no lo tenemos, es decir, el caso, para mí una sorpresa de que desde Europa pues le hayan pues reparado en ese sentido y tengan que ahora modificar ese trazado por la zona de Erjo. No lo han reparado aún, pero lo repararían. Y además quiero decirle otra cosa al alcalde, porque otra de las notas que tengo es que en el Valle de Santiago del Teide se ha descubierto una especie vegetal rara con escasos hábitats que nos afecta también al trazado, una vez elaborado el proyecto de construcción. Pero vamos a ver, hay un trazado, ahí sí hay un trazado alternativo
Ese trazado alternativo, pero estamos hablando de los mismos... Yo quiero explicar a la sociedad es que esos trazados alternativos cuesta meses, cuesta años realizarlos. Un proyecto de carretera no se modifica diciendo, y ahora pero vamos a ver, una línea no sé si es decir, si ese trazado se detecta en el 2002, y bueno, se detecta que hay un trazado alternativo, que estamos hablando de los mismos propietarios, porque si estuviéramos hablando de otros propietarios, pues tú dices, bueno, aquí puedes tener problemas porque no estamos, es decir, que incluso los propios propietarios son los que sugieren con un proyecto que vaya un poco más alejado del pueblo, que nosotros estamos de acuerdo en que, lo más alejado del pueblo, cuanto más alejado del pueblo vaya, pues menos problemas hacia el pueblo, ¿no? Entonces el tema que yo les digo, es decir, este tema ya está hablado desde el 2002, es decir, si empezamos yo con esto no quiero tampoco ni aquí venir a juzgar si se está haciendo mal o si se está haciendo bien. Yo lo que quiero es que de una vez por todas los pongamos a decirle a la sociedad que quiere estas carreteras, es decir, de cuándo se va a hacer, y marcarlos unas metas para que así sea. Esto si les parece, todas estas cuestiones las vamos a ver en la tercera fase, porque llevamos ya ampliamente superado el tiempo de la segunda. Enseguida vamos a estar con todos ustedes y por lo tanto vamos a retomar esto mismo, ¿no? Estamos en el último tramo de este debate dedicado al anillo insular de Tenerife, dentro del programa de Crítica en 8 y en el canal 8 de todos ustedes. También nos hemos dirigido a la ciudadanía, los equipos de Canal 8 se han dirigido a la ciudadanía para que opine en la calle sobre este mismo asunto. Vamos a escuchar esos puntos de vista. Es indispensable que se cierre el anillo insular de una vez por todas y que nuestra gente se pueda quedar a vivir ya de una vez por todas en su zona, que es donde les gusta estar. ¿Y que ya es hora de que se haga? Es ahora prioritario, obra prioritaria, eso es lo que creo. Que hace falta el anillo insular por la sencilla razón de que sería un progreso para toda, no solo para el norte sino para el sur también, y entonces lo veo muy positivo. Al final por lo menos ayude lo que es el tráfico y eso, porque a veces la gente cuando van a trabajar, el personal se acumula mucho, entonces cuando se hacen las colas, el que tiene un horario para entrar a las 5, por ejemplo, llega a las 8 o a las 9 de la mañana. Del anillo insular, hombre, que deberían completarlo. Sinceramente sí, me parece necesario, creo que hay demasiados coches, ¿no? Y creo que sí, que hace muchísima falta. Que busquen la forma de hacerlo lo menos impactante posible, pero tienen que hacerlo. Para nosotros es imprescindible. Que sí es necesario, es imprescindible. Eso es imprescindible, no necesario, no, es imprescindible. Si es bueno para pues que la hagan, ¿qué vamos a decir? Al realizar la autopista, van a quitar un montón de cosas de la naturaleza y la necesitamos. Yo creo que sí, porque yo estoy yendo todos los días al sur de la isla y ya estando en la autopista llegaría en un cuarto de hora. Me parece bien. Sí, para desplazarnos con más facilidad, a los trabajos sobre todo. Que eso es bueno para nosotros el norte, que estamos aquí en Ico, Galejo, Rotava, toda esa gente, y además que hace falta porque hay mucha gente que se traslada al sur a trabajar y es conveniente. Es que se fueron muchos atascos y las carreteras que están ahora no están como para... Llevo 20 años trabajando en el sur y ya es hora que lo hagan, y bastante, rápido que lo puedan hacer, ¿entiendes? Me parece muy mal, yo creo que deberían de dejar la carretera exactamente tal y como está ahora mismo. Yo creo que por lo menos la isla o el noroeste de la isla se lo merece, porque un poco hasta cierto punto estamos abandonados lo que es infraestructura de carretera. Ya del cierre. ¿Y qué quiere que le diga? Que se debería hacer. Se debería hacer. ¿Cuándo y cómo? Pero bueno. Yo quería comentar, antes se me olvidó, las palabras del señor Martinón me hacían mucha gracia, ¿no? Porque antes decía que el Cabildo era el responsable de Cabildo y Gobierno, ¿no? Resulta que todas las veces que el Pleno del Cabildo se ha manifestado sobre el trazado del cierre del anillo, que creo recordar han sido 2, las 2 se han tomado el acuerdo por unanimidad, por lo tanto el Partido Socialista ha sido corresponsable de los acuerdos que el Pleno del Cabildo ha tomado. Es decir,
que no se puede nadar y guardar la ropa. No se puede estar en la oposición para lo bueno que es dar caña, y cuando hay que tomar decisiones en la isla de Tenerife que son importantes y hay que tomarlas con el consenso y poner por delante de la isla, pues entonces aparecería decir otra cosa, ¿no? Como ustedes comprenderán, la Junta Directiva de la CONCAF ni yo vamos a entrar ni por asomo en ninguna cuestión política. Hasta ahí podíamos llegar. A mí nos gusta hablar de realidades y poner los hechos encima de la mesa. Cuando se habla de que, decía José Manuel, que están 600 acciones de obras públicas en marcha, yo lo que puedo contestar a eso... Obras, ¿vale? El 15% de subida, de aumento del paro en la construcción a nivel global en Tenerife. En nuestras empresas, en las empresas de obras públicas, muchas empresas tienen hasta un 40% de despidos en el último año. Todos los analistas, todas las fuentes dicen que ha descendido enormemente la contratación de obra pública, y esa es una realidad. Y entonces no casa el que se diga que se está invirtiendo más con las realidades de las cifras y del aumento del paro. Eso es una. Con respecto a la información, me gustaría decirle al señor Guadalupe que me parece bien, hagan una campañita como la del tranvía. A ver si nos enteramos todos de por dónde va el anillo insular, de los problemas que hay, y si le cogemos todos el pulso, igual que le estamos cogiendo a otras obras de infraestructura. Yo creo que cuando el Cabildo tiene voluntad, y yo creo que lo ha demostrado históricamente con la autopista del sur cuando se hizo en el año 73, que prefinanció la obra, si yo no estoy mal informado, o en el aeropuerto del sur, con la gestión que hizo con las expropiaciones de los terrenos para el aeropuerto del sur, hizo sus deberes, y no creo que tuviera más competencias en carreteras que ahora. Y se hizo el trabajo. Y tenemos una vía fundamental en el desarrollo de Tenerife, que fue en los años 70, la autopista del sur, gracias a la acción del Cabildo. Nos gustaría ver esa misma determinación en este momento. A lo mejor la tienen, pero nosotros no la estamos notando. Y nos gustaría que hubiera un pronunciamiento inequívoco, no solamente para infraestructuras que pueden ser muy importantes, como el puerto de Granadilla, sino también para el anillo insular, que nos parece que es una infraestructura fundamental. En cuanto al tema del LIC, me gustaría decir algo. En Europa, los LIC no los declaran por ciencia infusa. Alguien les dice que los declaren. El gobierno de Canarias. Yo lo he dicho. Entonces, ha sido el gobierno de Canarias. Claro, entonces con esos problemas de coordinación, esos polvos traen estos lodos, ¿no? Y ahora tenemos una obra que se volverá, por lo que me están diciendo, puede sufrir un nuevo retraso con una nueva modificación de un proyecto, un problema de coordinación, ¿no? Yo creo que nos están dando la razón a la postura de la CONCAF, que no es una postura política, es una postura de buscar una solución para Tenerife y de ayudar y de estar a disposición de las administraciones en lo que puedan. Y si hablamos del tema de la financiación, ahondaremos en ese tema. Y después, yo creo que nadie discute en este momento el retraso con respecto a otras islas. Yo creo que no se puede discutir y que tenemos todos que apostar por recuperar el pulso y ponernos al mismo nivel que otras islas en obras de carretera. Y yo creo que eso tampoco creo que se pueda discutir mucho, ¿no? Y parece mentira que tengamos que ser nosotros los que estemos demandando eso. A mí no me gusta, no me parece mentira en absoluto. Yo creo que cualquiera, y más una institución, tiene derecho a hacerlo. Pero a mí me gustaría poner un ejemplo. O sea, si una olla de las nuestras está hirviendo, o sea, es muy bonito, hace ruido, salen burbujas, pero si no va hacia un tubo, hacia un pistón, no se mueve. Y hasta ahora, y le digo hasta ahora, nos hemos sentido en la consejería como un poco solos, o sea, como el que va por la autopista y le avisan de que viene alguien en dirección contraria y dice, ¿cómo que uno? Vienen cientos, es que todos van en dirección contraria y parece que nosotros somos los que estamos tratando de hacer algo que destruye el territorio. Y ha sido últimamente, incluso por la CONCAF, o sea, no ha sido desde hace el 96 que teníamos estos proyectos en marcha, esto ha estado aquí y todos los empresarios y todo, han estado, y ahora se está moviendo. Y en otras islas quizás han movido en el sentido contrario, han tenido un pistón y han empujado todos en el mismo sentido, y han tenido los proyectos aprobados y está el dinero como debe estar para esto y salen en su momento. Y ahora tenemos esa presión en Tenerife, que bienvenida sea. Y lo que hemos tratado es de consensuar, y se lo digo, ayuntamiento por ayuntamiento, y nosotros, y por supuesto con el Cabildo los trazados. Nos hemos reunido con todos. Les hemos dicho que lo recojan en sus planeamientos municipales para evitar tener, porque lo pide la ley del territorio, que también la han propuesto y ha aprobado en el Parlamento y a propuesta del Gobierno además, pues una serie de planes territoriales especiales que son muy largos de desarrollar. Le hemos dicho, hombre, si usted lo recoge en su plan insular, y todos y cada uno de los ayuntamientos. Solo tenemos hasta ahora en el tramo de Realejos y Cot, el tramo precisamente de Realejos, donde no tenemos ese acuerdo, pero los demás lo tienen todos recogido en el planeamiento, muchos lo tienen aprobado y otros están en trámite. Que hemos estado, tampoco hemos perdido tiempo, ni el Cabildo lo ha perdido, hemos estado hablando del tema y hemos decidido de común acuerdo, es decir, vamos a segregar los tramos conflictivos y vamos a licitar lo que podamos. Y en ese sentido,
Estamos trabajando en el proyecto de construcción derivado del plan territorial especial que quedó suspenso en su momento su trámite para, excepto en el tramo de Los Realejos, seguir desde La Guanche hacia el norte con el proyecto de construcción, y ya saldrá ese tramo cuando logremos un acuerdo con los ayuntamientos y con el resto de los entes sociales, porque a mí casualmente, ojalá no, los que hemos visto en la entrevista no estuvieran entre los 120.000 que dice que se reúnen cada vez que la consejería depredadora como es en la que estoy. Hombre, es que claro, la situación está... Había acabado. Quería decir sencillamente que en ese tramo vamos a dejar fuera ese para hacer el proyecto de construcción y poder licitarlo. En el tramo de ICOT Santiago del Teide vamos a dejar fuera el tema del barranco de Erjos para poder licitarlo hasta entonces. Y afortunadamente el tramo Adeje Santiago del Teide, una vez que ya se va a publicar en el boletín oficial la aprobación del plan de la modificación del plan de guía recogiendo el trazado alternativo que en su momento propuso el Cabildo, en todos estos dos proyectos estarán en marzo, abril, mayo del año 2005 y en licitación. El consejero a su vez se ha reunido con el nuevo gobierno porque tenemos un gobierno vigente con el Gobierno de España y por lo tanto con el Ministerio de Fomento, y se les ha propuesto que estas obras se liciten en ese año. Tenemos problemas económicos que hablaremos en otro momento por lo que me dice el moderador, pues los tenemos, pero lo que está claro es que los compromisos hay que cumplirlos y yo espero que este Gobierno los cumpla como los cumplió el anterior, con las dificultades que pueden tener. Tenemos además, porque eso sí es evidente, o sea, lo que está claro es que este convenio se evaluó en su momento cuando se realiza sin tener los proyectos hechos, calculando qué podía costar un punto a otro de la isla. Ha habido un desfase muy grande y no me vale el argumento de que es que hemos ejecutado mal las obras se han ejecutado como era necesario ejecutarlas y se han encarecido. Y eso requiere que este convenio se amplíe para cubrir esas cantidades. Y además han surgido nuevas carreteras por la planificación de los planes insulares y por otras necesarias para cerrar el anillo insular o el eje transinsular. Y requerimos además que se amplíe el convenio para recoger esas obras. Cuando acabe esto, en el año 2012, pues probablemente tendremos otro reparto de equilibrios de inversión insular, pero los vamos a tener y lo más justo posible entre todas las islas. Una preguntita, don Gregorio, ¿usted cree que en el 2012 estará acabado el anillo insular? Mire, yo creo que sí, yo espero ahora que todos nos vamos... ¿Justo en el 2012? No, yo espero que en el 2005 las obras estén... Empiecen. Sí, pero yo estoy preguntando por acabar. Una vez que empiecen, y esa ha sido la preocupación, nosotros pensábamos que nos gustaba más licitarlo todo, porque una vez que empiecen el compromiso es mucho más firme, ya no se puede esperar, digamos, a que exista anualidad o no exista, eso ya es un compromiso de contrato. Nos hubiese gustado, como consejería, que se licitaran los tramos completos con los proyectos que hicimos. Sí. Pero por aquello que decía, de que a lo mejor estamos nosotros locos y todos los demás piensan otra cosa, pues los segregaremos. Y asumo la parte de responsabilidad, hablaba de 5 administraciones el moderador, por lo tanto el 20% de responsabilidad la asumo. No, unas más que otras, unas están más cercanas que otras. Y me rayo 2 piedras por además ser el Sí. Hombre, don Pedro, son 5, efectivamente, son 5. Don Pedro decía antes que los constructores, que la CONCAP no quieren meterse a política. Y yo creo que hace bien, porque esto evidentemente es una decisión política. Decidir si se hace o no una autopista, si se prolonga una autopista, por dónde se prolonga, por cuáles de los trazados posibles, a través de qué espacio natural, evidentemente es una decisión política y para eso nos eligen los ciudadanos a los políticos, para tomar decisiones. Los constructores, yo creo que además, don Pedro lo ha dicho hoy muy bien, defiende sus intereses, o sea, defiende los intereses de los constructores, pero los políticos debemos defender los intereses de toda la isla. Y a mí lo que me parece realmente preocupante en este momento es que cuando estamos viendo por las palabras del Gobierno de Canarias de que la solución está ya prácticamente en nuestras manos, yo creo que es bueno que todos sepamos que el dinero para el cierre de la ley insular, el Partido Socialista lo ha eliminado de los presupuestos del año que viene. Los 2.700 millones que estaban presupuestados en el año 2004 no están en los presupuestos del Estado del año 2005. Acaba de hacer una afirmación y don Gregorio parece que no discrepa de esa. Sí, discrepo, o sea, hay menos dinero. Menos lo que dice don Ángel.
Posiblemente hay más. Pásale, don hay Ricardo, más. Los presupuestos del Estado, la partida a don Posiblemente hay más de lo que aparece. El déficit posiblemente es más del que usted tiene aquí. Este es el 2005. Sí, bueno, este es el 2005. Si me permite, Hablo de me parece que este es una 16 millones de euros. No, eso es el 2005. Sí, es más. Sí, sí, Perdón, sí. si me permite. Es más, o sea, no son 16, son más. No, en el 2005 sí, no se iban a gastar más de En el 2005 2.700 debía haber más de lo que hay ahora. Sí, pero vamos a ver, estamos hablando de anteproyectos, ¿no? Exactamente. Bueno, o sea, perdón, un momento, quiero decir que aquí se puede hacer algo para superar eso o tampoco. No, varias cosas. En primer lugar, porque si analizamos los presupuestos hacia atrás, este listado de obras que aparece, que no es vinculante, ahora el Ministerio pone una serie de obras y nunca le hemos hecho caso, incluso está apareciendo permanentemente la cartera del rock de los muchachos en La Palma, o sea, porque no es vinculante, o sea, los proyectos que se licitan no son estos dineros que hay aquí, el total es el que viene a Canarias, y se licita conforme al acuerdo que llegamos en la Comisión Bilateral Mixta, es decir, va a salir este proyecto y ese es el que se licita. O sea que el listado de obras, los nombres en sí, no son vinculantes, saldrán los que acordemos que tienen que salir. Lo que es vinculante es el total. Llevábamos, lo que es vinculante es el total. Lo que es vinculante es el total y hay menos. Y me temo que se enmendará ese presupuesto. Esperamos. No, será que se espera. Esperamos enmendarlo. Tiene que cambiar porque me temo porque si no sería, digamos, sería grave para muy todos, malo para y en nosotros. especial para ustedes. De todas maneras, vuelvo a decir lo mismo, el convenio es un convenio, el actual, el último que se firmó, y ojalá se firme pronto otro, pues, normalmente cada gobierno quiere firmar el suyo, nos pasó con el Partido Popular, teníamos un convenio con el Partido Socialista, el Partido Popular lo mejoró y yo, en mi natural optimismo, pienso que mejore también el Partido Socialista las condiciones. No sea tan optimista. Es que tengo que serlo, estoy acostumbrado, o sea, que después me puedo llevar mucho este caso también es cierto, me los he llevado, ¿no? Eso, las canas me han salido por eso, pero lo que sí quiero decir es que, lo dije antes, o sea, el convenio está evaluado en principio para realizar este último convenio al 2010. O sea, se planteó a 14 años con 2 trozos de 7. Se pretendía hacerlo en 7 años. En esos 7 años el Ministerio ponía los 14.500 millones al año, que es aproximadamente el 50% del ITE, según se valoró en aquel momento, ahora sería algo más y eso lo estamos discutiendo también. Durante esos 7 años, la comunidad autónoma ponía también esos 14.500 millones para prefinanciar y que se acabaran las obras en 7 años y no en los 14, llegar al 2010. ¿Y qué pasó? O sea, en primer lugar, que era imposible realizar tal volumen de obra en los 7 años. O sea, tuvimos bastantes dificultades en ejecutar la que hemos ejecutado en toda Canarias, pues un problema ya estratégico, o sea, no vale, eso yo lo conocerá perfectamente los empresarios, porque no se puede tampoco decir pongo en marcha, porque además produciría unas caídas de paro enormes. Entonces, el convenio está ahí y hay financiación hasta el 2010 y todavía nos queda el 50% del convenio por ejecutar. O sea, que no es necesaria esa oferta que ha hecho algunos empresarios de la CONCAP de anticipar dinero, no es necesario. Sí es posible, tal como están ahora, digamos, los proyectos que se pueden licitar, que tenemos 5 o 6, digamos, en esas condiciones. Si evidentemente se puede adelantar por el método de prefinanciación, habría que estudiarlo. Depende más de la Consejería de Hacienda que de la de Obras Públicas, porque como usted sabe, en este caso lleva que los intereses y además las incidencias de las obras serían por cargo de la comunidad autónoma, pero en fin. En ese sentido, la voluntad de la Consejería de Hacienda es clara. Hace unos días estaba en nuestra sede y estaba perfectamente de acuerdo con este método de prefinanciación. La Junta Directiva de la CONCAP ha tomado ese acuerdo de si el problema es el dinero, llegar a una fórmula de prefinanciación con las administraciones competentes y todo porque las obras se hagan. Yo me gustaría matizar lo que dijo antes don Ángel con respecto al tema de las expectativas de cada uno, ¿no? Yo creo que es cierto que los gobernantes están puestos por el pueblo para tomar decisiones y gobernar, ojalá lo hagan, ¿no? Pero eso no quiere decir que se tengan en exclusiva la defensa de los intereses. Yo creo que la CONCAP además en su acta fundacional tiene como uno de sus objetivos la defensa de los intereses de Tenerife y de Canarias, y yo creo que esta demanda no es por un puro interés empresarial, que por supuesto está ahí, no solamente no ocultarlo, sino hay que defenderlo, sino también porque es una obra de justicia social para esta isla y ya es hora de que salga adelante. De todas maneras, a mí me gustaría precisar un dato que antes se dijo, el aumento de la inversión pública. En el Cabildo de Tenerife, el aumento de la inversión pública con los presupuestos del Cabildo de Tenerife ha sido constante en los últimos 10 años. Y eso solamente hay que coger los presupuestos liquidados, no solamente los presupuestos que se aprueban en enero, sino los liquidados. Y ha sido constante.
Y en la isla, francamente, yo creo que lo que está fallando en estos momentos es la inversión privada, y menos inversión privada que anteriormente, y eso lo está notando lógicamente la construcción. Pero desde nuestro punto de vista no es una cuestión de mayor inversión pública o menor inversión pública, sino realmente al ciudadano. Y en esto yo le quiero invitar a la CONCAP que si tiene alguna falta de información, pues el Cabildo está abierto, siempre hemos estado abiertos. Yo llevo de consejero de planificación un año, y me he enterado de la protesta de la CONCAP por los medios de comunicación. Yo, de consejero de planificación, y sin embargo me he reunido con la CONCAP en alguna ocasión para otros temas. La comunicación interna no funciona todo lo que debería. Para otros temas, no, la comunicación interna funciona muy bien. Y yo no entro en cómo funciona la de la CONCAP. Sí, yo no le pido que la del Cabildo tampoco entre usted. Yo le puedo asegurar que nosotros estamos con la voluntad política de dar toda la información del mundo a todas las asociaciones y colectivos de la isla, sean ecologistas, sean de constructores, sean de lo que sean. Estamos con la voluntad y con toda la transparencia del mundo, siempre que pues, acudamos a las vías normales de diálogo que hay entre administraciones. Porque yo lo dije hace unos días en un periódico, es decir, un político tiene que escuchar, antes lo decía don Ricardo, es decir, un político tiene que escuchar. Es muy importante escuchar, oír y actuar, pero es importante oír a todas las partes, no solamente a una de las partes. Es importante oír a todas las partes. Nosotros estamos abiertos a oír a los ecologistas, estamos abiertos a oír a los medioambientalistas, a oír a los constructores, también estamos abiertos. Pero al final, lo único que marca y debe de marcar nuestra actividad es un programa electoral que ha sido mayoritariamente ratificado por los ciudadanos de esta isla. Y en ese programa llevamos el cierre del anillo insular. Pero no decíamos en el programa por dónde pasa. Tenemos que escoger con el gobierno de Canarias, porque es quien va a adjudicar la obra. El Ministerio de Fomento tendría que ser quien la adjudicara, el gobierno si la prefinancia. Nosotros tenemos que coger el mejor trazado para que ni nuestros hijos ni nuestros nietos el día de mañana se avergüencen de los políticos que dirigieron esta isla. Y eso hay que hacerlo con el tiempo que se ha tomado o menos del que se ha tomado, pero hay que hacerlo bien. No se puede hacer a cualquier tiempo. El tiempo. Última intervención de cada uno, por favor, última intervención. Yo creo que, vamos, sobre la capacidad de diálogo, nosotros creo que hemos sido los primeros que nos hemos sentado con todos los alcaldes afectados por el anillo, nos hemos sentado con el Cabildo, nos hemos sentado con los ecologistas también. Yo hablo por el Cabildo. Y nos hemos sentado a veces con el Cabildo y también nos hubiera gustado que las reuniones hubieran servido para algo más, también hay que decirlo. Pero también me gustaría concluir, a modo de reflexión, tenemos en Canarias la colección de normativa ambiental más importante del mundo, casi con seguridad, no creo que haya otra parte en el mundo que tenga esta cantidad de normativa ambiental. ¿Y eso es bueno? La han hecho los políticos, y lo que no puede convertirse en una excusa para no tomar decisiones y no gobernar, que creo que es lo que está ocurriendo con el anillo insular, porque otras infraestructuras sí que salen. Y esta infraestructura afecta a un volumen de personas importantísimo y afecta a un montón de otras cosas que son también muy importantes, a lo mejor más que otras infraestructuras que sí que se han hecho. Esa es una reflexión que creo que hay que tener en cuenta. En cuanto a la inversión pública, yo creo que la inversión pública está fallando, la contratación de obra pública está fallando, y las empresas que tenemos nosotros en la CONCAP son empresas que se dedican a hacer obras públicas. Y vuelvo a reiterar el dato, plantillas con el 40% de gente despedida en lo que va de año, porque no hay obras públicas licitadas. A lo mejor se adjudican, pero se adjudican a empresas que tienen sus bases en otros sitios, también puede ser. ¿De acuerdo? La postura del Partido Popular es muy clara en la isla de Tenerife. Tenerife es una isla que tiene el 50% de su espacio protegido, del otro 50%, el 25% es rural, y nos queda un 25% donde tenemos 1 millón de personas. Y además queremos que siga siendo así, queremos seguir teniendo gran parte de nuestra isla protegida del desarrollo humano. Ahora bien, eso no implica una paralización, sino todo lo contrario. Nosotros creemos que el cierre del anillo insular es imprescindible para llevar economía y desarrollo económico a aquellas zonas, especialmente del norte de la isla, que también tienen derecho a poder vivir con la misma calidad de vida que el resto de los ciudadanos de la isla, pero debemos acertar a la hora de elegir el trayecto y que el trazado sea el que menor impacto ambiental tenga. Bueno, pues yo decir que para mí es importante de que de una vez por todas lleguen las administraciones, se pongan de acuerdo y que esto sea una realidad. Es decir, yo ahora mismo también al PSOE, que está gobierno a nivel estatal, pues también decirle que tiene que ser sensible con estos temas y que
y que no navegar por otras vías. Es decir, aquí hay que mojarse todo el mundo. Yo creo que todas las administraciones deben de ser consecuentes con este problema que tenemos en la isla de Tenerife. El desdoblamiento que ha habido de población del norte al sur ha sido importante, es decir, lo han sufrido los del norte y lo estamos sufriendo también los del sur. Eso es lo que realmente nos está reclamando nuestra población, es decir, este es el que le busquemos una solución, y yo creo que al Gobierno de Canarias pues hay que apoyarlos todos en este caso. Pues yo creo que también es importante el que los empresarios estén en este barco, yo lo veo muy importante también, y que todas las administraciones estemos de acuerdo, y que también la administración estatal, que ahora anteriormente ostentaba el PP y bueno, fue pues bastante pues solidario con Canarias, pues que ahora también el gobierno socialista, pues con estas demandas que se le está haciendo tan importantes y tan demandadas por nuestra gente, que no mire para el otro lado, sino que tomemos todos y seamos conscientes del problema que tenemos ahora mismo con el cierre del anillo insular, y que de una vez por todas en el 2005 se vean actuaciones y no que sigamos pues mareando la perdiz. Eso es lo que... Bueno, desde el Cabildo de Tenerife, y más concretamente desde el Grupo de Coalición Canaria del Cabildo de Tenerife, hemos estado y estamos a favor del cierre del anillo insular. La prueba de ello es que en el Plan Insular de Ordenación del Territorio aparece recogido claramente como una necesidad. Pero una vez dicho esto, también tenemos que decir que estamos de acuerdo, pero no a cualquier precio. Creo que una obra tan compleja como esa, que afecta a parajes naturales y a parajes también muy queridos por todos los tinerfeños, tenemos que elegir el mejor trazado posible. Y si tenemos que tardar un poco más, no pasa nada. Creo que lo importante es decidir el mejor trazado. Y afortunadamente ya estamos en el punto en el que ese trazado prácticamente ya se encuentra decidido, con lo cual la adjudicación que le corresponde al Ministerio de Fomento en Madrid, y espero que los dineros que el Partido Socialista tiene que poner aparezcan, esa adjudicación realmente es necesario que se produzca cuanto antes. Bien, pues a mí lo que yo decía, y siguiendo un poco con la frase que dije antes, me gustaría que la sociedad de Tenerife, igual que lo han hecho en otras islas, en este caso en Gran Canaria es la que se ha puesto como ejemplo, que también se ha hecho en La Palma, y se ha hecho en Fuerteventura, y se ha hecho en La Gomera, y se ha hecho en El Hierro, que también con una gran obra para ellos, que todos estuvimos convencidos de que esto es necesario, que ese tipo de infraestructura es la que necesita el futuro desarrollo de la isla. Estamos hablando de reservar unos corredores para autopistas y realizar en este momento vías rápidas por la geometría, pero de dos direcciones. No estamos haciendo una autopista que cierre el anillo insular. La autopista acaba en el enlace con el puerto de Fonsalía y acabaría en Los Realejos. El resto es una carretera de dos vías. Lo que pasa es que estamos reservando el territorio por si en el futuro hay que ampliar esa carretera, que presumiblemente hay que ampliarla, son las instrucciones que nos da el plan insular. Yo me gustaría que ahora ya que se está gestando, este movimiento social importante de apoyo a esta infraestructura, que nos permita, como efectivamente es nuestro propósito, de acuerdo con los ayuntamientos y de acuerdo con el Cabildo, y espero que de acuerdo con todos los partidos políticos que estén representados en esas instituciones, que en el 2005 tengamos esos proyectos aprobados, que se puedan licitar en el 2005, y que evidentemente me preocupa la anualidad del 2005, pero mucho más la del 2006 y siguiente, que será cuando los gastos de esas obras se inicien y se pueda no solo lograr un equilibrio en la inversión, sino que se pueda además lograr un equilibrio social en el modelo de desarrollo que ha planteado esta isla y las demás de Canarias. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia en este debate. También a cuantos nos han hecho declaraciones en el transcurso del programa. A ustedes, desde sus domicilios, si lo desean, a través del correo electrónico, les agradeceremos igualmente su participación, exponiendo los puntos de vista que tengan a bien manifestar. Como al principio del programa, queremos agradecer la presencia en los estudios, en este programa, directamente, sin esperar en sus domicilios, de la Junta Directiva, los miembros de la Junta Directiva de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales, CONCAP, que han entendido que era no solo
oportuno, sino además muy importante para seguirlo muy de cerca. Gracias por su presencia, a todos ustedes, a ellos, a todos ustedes, y nos despedimos hasta un próximo programa. Siempre deseándoles que procuren ser felices en la medida de lo posible y ayudando a que esté un poquito al lado, porque si no...